Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Ignacio Carreño, estoy cursando el último año en la licenciatura de Psicología y nos reunimos virtualmente para poder trabajar uno de los textos del cursillo de nivelación que se llama Hacia una psicología cultural, origen, desarrollo y perspectivas de Esteban Guittard. Este texto se estructura a partir de tres ejes, a mi consideración, que son el eje del intento del autor de definir la psicología cultural, el eje de la vivencia y el eje de la aplicación de la psicología cultural al campo de la salud mental. El primer eje comienza con una advertencia del autor acerca de lo que es definir. Él va a decir que definir es una tarea inalcanzable e inevitable. Inalcanzable porque nunca vamos a poder decir todo acerca de un objeto de estudio. Por ejemplo, de la psicología nunca vamos a poder decir todo, nunca van a alcanzar todos los libros, todas las revistas, todos los artículos científicos para terminar de definir exhaustivamente lo que es la psicología. Siempre va a faltar algo. Con esto se refiere a que definir es una tarea inalcanzable. Y también es una tarea inevitable porque necesitamos entender lo que nos rodea y lo que hacemos para intentar entenderlo es categorizar, es decir, reunir distintos conceptos bajo una misma categoría. Esto es para el autor definir. Entonces, ¿qué es la psicología cultural? La psicología cultural, para Esteban Guittard, es un modo de entender y de hacer psicología. Es decir, es una de las tantas formas de acercarnos al objeto de estudio de la psicología. La psicología social tiene una forma, la psicología sanitaria tiene otra forma. En este caso, la psicología cultural tiene una forma cuyo núcleo, cuya idea central es que mente y cultura se constituyen mutuamente y que no se los puede pensar por separado. Esto tiene consecuencias. Y es que cada fenómeno psicológico que nosotros estudiemos desde la psicología cultural tiene que ser pensado en el contexto en el que surge. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, un síntoma obsesivo en la cultura islámica que en la cultura cristiana, católica o en la República Argentina que en China. Bien, al fin y al cabo la cultura, para poder entender la cultura necesitamos entender los sentidos y significados que las personas construyen para apropiarse de las distintas herramientas culturales como el lenguaje. ¿Qué significa esto? Significa que para poder entender la cultura necesitamos entender cómo en los distintos contextos las personas se apropian de, por ejemplo, el lenguaje. Es decir, no es lo mismo una persona, cómo una persona hace uso del lenguaje en Córdoba que en San Juan, que en Tucumán. Entendiendo que el lenguaje es una de estas herramientas culturales que dice la definición, ¿no? Entendiendo, digamos, que esas formas de apropiarse de las herramientas culturales son formas que están influenciadas por la cultura, por los contextos en los que los sujetos se insertan. Schroeder va a definir que la psicología cultural es el estudio de las formas en las que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan, expresan y transforman la mente y cómo la mente, en relación con otras mentes, transforman e influyen sobre las tradiciones culturales y las prácticas sociales. Bien, vemos que es una definición bidireccional, ¿no? Donde aparecen nuevamente indisociables los términos mente y cultura, cultura y mente. Todas estas definiciones de psicología cultural tienen algo en común, y es que la psicología cultural, para todas las definiciones, implica cómo los procesos de desarrollo humano se insertan en la cultura. Ahora, ¿qué es la cultura para este autor? La cultura no va a ser algo lejano, no va a ser algo objetivo, no va a ser algo físico, algo que podamos palpar. Sí tiene que ver con cómo las personas interpretan y dan sentido a la realidad que los rodea. Entonces, podemos entender que la cultura son los símbolos compartidos, los conceptos, las prácticas que se construyen a través de las unidades culturales de manera explícita o de manera implícita. Es aquellas formas explícitas e implícitas que comparten los miembros de esa unidad cultural. Esto quiere decir, y vamos a poner un ejemplo, que no es lo mismo como Instituto Atlético Central Córdoba, el club de fútbol cordobés,
trata a sus socios que Belgrano. ¿En qué sentido? Esto puede estar escrito, es decir, puede ser una forma explícita, ¿bien? Donde podemos leerlo, etc. O puede ser una forma implícita. Pero, al ser unidades culturales distintas, hay formas distintas de interpretar la realidad, lo que consideran que es bueno para los socios y demás, de un club y de otro, por más que los dos sean de Córdoba. Y estas formas pueden estar escritas, pueden estar verbalizadas, o puede ser que operen, que actúen de manera implícita. Bien, entonces así podemos ir entendiendo a la cultura. Y acá vamos a introducir a un autor muy importante que es Vygotsky, que es el padre espiritual de la psicología cultural y que se va a posicionar desde un enfoque histórico-cultural. Bien, este ruso, Vygotsky, concibe que el desarrollo humano es una construcción histórico, social y cultural. Bien, un poco más de lo que veníamos hablando. Pero que este desarrollo humano, bien, se realiza, que es histórico, cultural y social, se realiza a partir del andamiaje, ayuda y apoyo de los agentes sociales que enseñan el uso de estas herramientas culturales, como por ejemplo el lenguaje, a partir de la realización de actividades compartidas. Esta es un poco la definición que podemos como abordar de Vygotsky acerca de todos estos temas, ¿no? Y fíjense que va en la línea de lo que estábamos hablando. Porque al fin y al cabo, Vygotsky lo que piensa es que el proceso, los fenómenos psicológicos, se pueden entender solo desde la influencia de la historia, del contexto y de la cultura, y con una característica que le vamos a sumar, y es de que esto se realiza siempre con otro. Bien, por eso se habla de co-construcción, bien, del desarrollo humano, digamos, ¿no? Nuestras ideas y nuestras creencias se van a desarrollar y se van a construir a partir de nuestro vínculo con los otros. Es decir, esos fenómenos psicológicos, esas ideas y esas creencias no se van a hacer de manera aislada, solo acá en mi habitación, sino que siempre se construyen con otros. Y nos metemos de lleno a el segundo eje, que vendría a ser el eje de la vivencia. A partir de lo que venimos trabajando de Vygotsky, podemos entender que para él el objeto de estudio de la psicología va a ser la conciencia y la unidad de análisis va a ser la vivencia. Ahora, ¿qué es la vivencia? ¿Por qué es tan importante? La vivencia no solamente que es la base de la conciencia, sino que va a ser justamente el modo de interpretar la realidad de los sujetos humanos. Ahora, estamos en psicología cultural, entonces, ¿esa vivencia es una vivencia aislada? Claro que no, es una vivencia que está marcada por la cultura o el contexto donde se inserta esa interpretación de la realidad. Por eso Vygotsky va a decir que esa experimentación, ese dar sentido a la realidad, va a estar constituido tanto por las características del organismo, como por ejemplo características psicológicas, experiencias previas, conocimientos previos, y también va a estar influenciado por las características del entorno, de la cultura, del contexto. Una vez más, mente y cultura se constituyen mutuamente. Para Bronfenbrenner, otro autor, el desarrollo es el cambio sostenido en el modo en que una persona interpreta y experimenta su ambiente y se relaciona con él. No importa tanto la situación, sino cómo el sujeto la vive y la valora y le da sentido. Es decir, no importa, por ejemplo, el fenómeno de la inflación tanto en sí, sino cómo las personas van a interpretar, le van a dar sentido, van a vivenciar, experimentar ese hecho, el hecho de la inflación. Por ejemplo, no es lo mismo para una persona que es un empresario, no es lo mismo para un empresario la inflación que para un peón de campo, que para un trabajador de la salud mental, que para un kiosquero. Entonces, de eso se encarga la psicología cultural, de poder ver cómo son esas interpretaciones, esas vivencias y las diferencias en relación a la cultura, ¿bien? Y digamos, lo característico de Bronfenbrenner es que él va a hablar mucho de los contextos, ¿no? Y pueden ser, digamos, que estos fenómenos psicológicos se inserten tanto en contextos remotos o más bien concretos o cercanos. Es decir,
Vamos a hablar de un contexto concreto, cercano, como puede ser mi familia, mi grupo de amigos, etc. Y remoto, como por ejemplo el país, el estado, la cultura donde me inserto, etc. Ahora, esta vivencia, si estamos estudiando de la psicología cultural, no la podemos entender desde el innatismo, por ejemplo, dice Esteban Guittard. Es decir, no la podemos entender desde el hecho de que nacemos con un código genético que nos va a indicar cómo vamos a interpretar la realidad de determinada forma y no de otra, ni tampoco desde el individualismo vamos a entender la vivencia, es decir, como si fuese solamente un acto aislado de la persona, sin tomar como factores determinantes a lo cultural o lo social. O tampoco podemos entender a la vivencia como si fuese solamente un acto subjetivo, es decir, donde solamente importa la psicología de la persona y no otros factores. Entonces, la vivencia, al fin y al cabo, se construye culturalmente. Ahora, ¿cómo se construye culturalmente? A través de las relaciones que establecemos con las personas y los símbolos que nos rodean. La vivencia está sometida al cambio en las crisis que nosotros tenemos de cómo interpretamos y cómo valoramos la realidad. Bien, cuando somos niños interpretamos que el mundo del trabajo es de determinada forma, y luego de adolescentes de otra forma, y después de jóvenes o adultos de otra manera. Esos cambios, esas crisis en los modos de interpretar la realidad son a esos cambios está sometida la vivencia. Bien, en la vivencia influyen y confluyen, tanto aspectos intelectuales como cognitivos, bien, más del pensar y de interpretar y demás, pero también no podemos dejar de lado de que en la vivencia se juegan aspectos emocionales y afectivos. Bien, ahora el autor va a proponer de que la cultura moldea a la vivencia y la vivencia moldea a la cultura. Ahora, la cultura moldea a la vivencia en el sentido de que, lo que ya hablamos antes, no es lo mismo interpretar la realidad en Alemania que en Ucrania que en Argentina. ¿Bien? A partir de los diseños de la cotidianidad, de cómo la cultura va marcando las vidas cotidianas de las personas, vamos a entender que distintas culturas son distintas vidas cotidianas, distintos contextos, por lo tanto distintas formas de interpretar la realidad. Ahora, también la vivencia moldea a la cultura, en el sentido de que podemos hablar de vivencias colectivas. Bien, mi asociación, mi interpretación de la realidad se asocia a otras interpretaciones de la realidad, porque vivimos en sociedad, y la suma, ¿no? y el entretejido de todas las interpretaciones de la realidad forman una vivencia colectiva, es decir, una vivencia social de lo que pasa en la realidad. Entonces podemos entender que la cultura justamente no es algo como cerrado, no es algo homogéneo, no es algo que está formado de una sola cosa. O sea, la cultura es esto, no, la cultura son un montón de interpretaciones de la realidad, no es algo monolítico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las interpretaciones de la realidad son variadas. ¿Bien? Se negocian significados y se negocian prácticas. Por eso Balsiner va a decir que hay una relación bidireccional entre la cultura personal y la cultura social, entendiendo que dentro de la cultura personal hay sistemas de signos, prácticas y objetos personales, y dentro de la cultura social, significados, símbolos y prácticas compartidas. ¿Bien? En definitiva, más allá de todos estos términos difíciles, podemos entender que la cultura se construye de manera personal y de manera social. Vamos con el último eje, el de la aplicación de la psicología cultural al campo de la salud mental. ¿Qué puede estudiar la psicología cultural? Desde la formación de las identidades personales y colectivas, hasta los procesos migratorios, hasta las distintas estructuras familiares, las distintas prácticas terapéuticas, educativas, etc. El psicólogo, al fin y al cabo, lo que va a hacer es trabajar no solo con la demanda de la persona que acude a un profesional de la salud mental, sino que va a trabajar con el contexto donde surge esa demanda en relación con la persona que demanda. Es decir, que si el que realiza una demanda a un profesional de la salud mental, a un psicólogo, va a ser un alumno, no va a trabajar solo con el alumno, sino que va a trabajar con el alumno en relación a la institución educativa.
Si es un trabajador el que hace la demanda a este profesional de salud mental, a este psicólogo, va a ser el trabajador en la relación que tiene con la empresa. En fin, el objetivo de la psicología cultural va a ser ampliar el bienestar personal y social y la calidad de vida de esas personas. Ahora, no podemos entender la psicología cultural solo desde la aplicación de esta perspectiva en el campo clínico, sino que también podemos ampliar nuestra mirada hacia distintos programas, como por ejemplo el programa psicoeducativo de la quinta dimensión o el programa de enriquecimiento instrumental de Kosulin, que les dejo la tarea de que lo lean ustedes porque son experiencias muy interesantes. Pero lo que yo no quiero que pase desapercibido es el tema de la terapia narrativa y sistémica como forma de aplicación de la psicología cultural. Este tipo de terapia va a trabajar con lo que hemos visto antes, que son las unidades culturales, pero entendidas como sistema. ¿Bien? Es decir, como conjunto de elementos que se relacionan entre sí. ¿Bien? Entonces, unidades culturales como la familia, el barrio, el club, ese va a ser el campo donde va a trabajar la terapia narrativa y sistémica. Va a entender los trastornos psíquicos, bien, los fenómenos psicológicos, como una expresión de las distintas formas de interaccionar entre las personas, entre los distintos miembros de este sistema de la unidad cultural, y dependiendo de los patrones comunicacionales que tienen estas personas en su relación con los otros. Es decir, que va a hacer mucho hincapié en la forma de comunicación entre las distintas personas. Es decir, no solamente va a tener en cuenta a el que tiene el problema, sino que va a hacer el problema influenciado por la forma de comunicar ese problema, cómo se lo comunica a los demás ese problema, y cómo puede haber trabas en la comunicación o trabas en la forma de relacionarse entre esas personas, miembros de la unidad cultural. Esto es entonces la psicología cultural, más o menos lo que pude rescatar de los textos. Espero que les haya servido y nos vemos pronto.